Amigos, amigas, estamos de retorno con ustedes. Como les decía, les mencionaba anteriormente, estamos acá con un invitado, bueno, que es prácticamente de la casa, que vamos a hablar acerca de la expansión norteamericana, ¿no? Acerca del imperialismo norteamericano, ¿no? Muchas personas han hablado de este tema, al menos desde el ámbito académico se habla, ¿no? Entonces, quiero dar la bienvenida a Carlos. Hola. Carlos, ¿Cómo estás, viejo? un placer tenerte después de mucho tiempo. Primero agradecerte, ¿no? Que no es fácil, has venido corriendo hasta acá y Sí, lo hice. dijiste, y yo te llamé ayer y te dije, Carlos, mira, no sé si voy a hacer programa, no sé si voy a hacer programa, cuesta mucho, ¿no? Y realmente tú te ofreciste y estoy muy agradecido por eso, Carlos, ¿no? Date la bienvenida y gracias por estar acá. No sé qué decir. Ahora, Carlos, vamos a hablar de un tema importante, ¿no? Acerca de la expansión norteamericana, acerca del imperialismo norteamericano. Pero primero hay que arrancar entendido qué entendemos por imperio, ¿no? ¿Qué entendemos por imperio? ¿Por qué esa categoría de imperio norteamericano? Bueno, en primer lugar quisiera felicitar a todos los perros que se encuentran en las calles. Estoy casi seguro de que sus probabilidades de morir hoy día se han reducido en casi un 50%. Bueno, o sea, generalmente por imperialismo se entiende la capacidad de influir políticamente de un Estado soberano sobre otros Estados soberanos de acuerdo a sus intereses, ¿no? No tiene que ser necesariamente confundido con una ocupación territorial de otros territorios, sino la capacidad de influir a favor propio en otros estados soberanos. O sea, por supuesto la definición puede variar demasiado dependiendo desde qué escuela estés hablando. Definitivamente los marxistas no estarían de acuerdo con la definición que acabo de dar. Pero antes de continuar hablando del caso específicamente estadounidense, creo que es necesario un poquito aclarar algunos puntos de partida. Hoy en día muy pocos pueden negar la idea de que Estados Unidos es un Estado imperial. Hoy en día eso ya no está en debate. Sin embargo, sí está en debate más o menos cuáles han sido las diferentes fases históricas del imperialismo estadounidense, cuáles son los motivos que empujan su imperialismo y si es que este imperialismo tiene las mismas características que, digamos, tenía durante los años 50, lo que, digamos, cualquier persona con sentido común va a decir que no. Me gustaría empezar algo así como teorizando acerca de las diferentes fases que ha tenido el imperialismo estadounidense. Lo que nosotros hoy en día conocemos como Estados Unidos nació a la vida independiente, como todo el mundo sabe, en 1776, en julio. Ni bien nació como una república, una de sus primeras políticas que emprendieron las originales 13 colonias que forman parte de este país fue llevar a cabo un proceso de extensión territorial que se dio sobre todo, aunque no se lo crea, mediante la conquista, mediante la compra de territorios a otras potencias entonces metropolitanas como Gran Bretaña, Francia y España. Solamente en el caso, digamos, de su parte más occidental, suroccidental, que es México, se trató efectivamente de una guerra de conquista. De ahí, desde la anexión de Alaska hasta la anexión de Mississippi, etcétera, se ha tratado de anexiones que se han hecho por la vía diplomática y por la vía comercial, es decir, mediante la compra de territorios. Y esto es más o menos hasta la mitad del siglo XIX, hasta 1850, no puedo dar una fecha exacta. Lo que sí puedo decir es de que a finales del siglo XIX, Estados Unidos emprende una política, algunos se cuestionan ahí, aún si se trata del final del imperialismo estadounidense, o de hecho desde su nacimiento, pero comienza una política de expansión territorial y establecimiento de zonas periféricas de acuerdo a sus intereses con la guerra con la guerra española estadounidense, que tiene su culminación en 1898 y que, digamos, uno de sus resultados más palpables es la pérdida de soberanía de Cuba a poco tiempo o estar casi a punto de ganar la independencia. Entonces podemos hablar de una primera fase expansionista del imperialismo estadounidense. De ahí, desde 1898 hasta más o menos
1903, 1910, el imperialismo estadounidense comienza su fase expansionista hacia el área del Caribe. Por ejemplo, cooperando con un movimiento insurgente en Colombia que posteriormente daría nacimiento a la República de Panamá. Esto con el interés, por supuesto, de emprender la construcción del famoso canal de Panamá en la región. Y de ahí más o menos su hegemonía sobre Latinoamérica no está en disputa, bueno, hasta hoy en día, hasta recientemente no estaba en disputa, pero más o menos comienza su hegemonía sobre Latinoamérica y sobre todo a través del Caribe, desde el área pivote del Caribe. Esto sucede más o menos hasta la Segunda Guerra Mundial, donde podemos hablar ya de una segunda fase del imperialismo estadounidense, que es la que podríamos llamar el imperialismo hegemónico, el imperialismo que ya no solamente encarna los intereses solamente de un país, sino que muchos ya creen que se trata del garante del orden capitalista en el mundo. Y esto, como todos sabemos, tiene su fase más, por decirlo, más incuestionable hasta finales de este siglo, ¿no? Y sobre todo desde principios de los años 90. Y hoy en día vivimos algo que muchos dicen que se trata de una etapa de decadencia del imperialismo estadounidense, ¿no? Que se da justamente a partir del surgimiento de los gobiernos progresistas en la región, su pérdida de aliados en Medio Oriente, desde las revoluciones árabes, que básicamente el único aliado que le quitó fue Egipto, el único, digamos, gobierno sobre el cual tenía bastante influencia principalmente sobre el personaje de Mubarak. Y bueno, otra clase de cambios que se han dado a nivel económico, político, el surgimiento de China, etc. Y creo que es lo que deberíamos discutir hoy día, si es que el imperialismo estadounidense se encuentra efectivamente en crisis. Creo que hoy en día la mayor parte del pensamiento de izquierda tiende a confundir realidades con deseos al respecto, lo que no quiere decir que Bolivia tenga que dejar su lucha o la defensa de su soberanía, tiene que estar en términos realistas. No, definitivamente, Carlos. Y bueno, asiste una pregunta coherente y creo que es una pregunta ya lo que va a ser de aquí a posterior, ¿no? Porque hay que preguntarnos si realmente esto lo que tú mencionas, si esta expansión norteamericana va a seguir continuando. El mundo se ha visto unipolar, es bipolar, ¿no? Pero lo que sí es cierto, Carlitos, es que ya no es potencia, ya no es la única potencia del mundo Estados Unidos, ¿no? No, yo creo que lo es, pero no, deberíamos pero creo que China está también como potencia, incluso lo ha superado bastante en temas de crecimiento económico, ¿no? Y realmente te da perspectivas de que el mundo, ¿no? De que el mundo ya no depende tanto de una dimensión cultural como Estados Unidos, ¿no? Que realmente hay una interculturalidad en el mundo que estamos viviendo, ¿no? Y que la economía ya no es de ida y vuelta, ¿no? Sino que se han abierto varios canales, ¿no? Es decir, el tema del intercambio comercial, que podemos hacerlo con China, que podemos hacerlo con Corea, que podemos hacerlo con distintos países, ¿no? Es decir, que ya no se depende tanto de un país, de una potencia, como lo fue en la década de los 80 o 90, ¿no? Quiero precisar esto, Carlos, y me parece importante acerca de la independencia económica, política que hemos tenido con el actual gobierno, ¿no? Con el gobierno del presidente Evo Morales, que si hay algo de mérito que tiene es justamente dar una independencia económica y política respecto a lo que éramos con Estados Unidos. Ok, ¿no es cierto? Perfecto. Y eso es un tema importante porque hasta el último que se escuchó era acerca de la crisis de los misiles, ¿no es así? Que Estados Unidos ordenó que se desactivaran los misiles y estaba involucrado el gobierno de Belset, ¿no? Y realmente fue lastimoso, fue penoso depender, ¿no? de seguir las órdenes ya tras la expulsión de la DEA, porque antes de la DEA, Carlos, y el dato lo señala así, se recibía de ayuda de Estados Unidos 120 millones de dólares al año, ¿no? Entonces, realmente había condiciones, o sea, yo te prestaba el dinero, te daban condiciones económicas, ¿no? Y a cambio tenías que seguir esa dirección política que era impuesta desde el norte a Bolivia, ¿no? Entonces, me parece un tema importante y querías aportar respecto al tema de Bolivia, ¿no?
Bueno, me alegra mucho que hayas tocado ese punto. No estoy a punto de hacer una apología de la actual política económica del gobierno. Ahí ya depende de las diferentes, no sé, líneas políticas que sigue cada uno de los televidentes para llegar a sus propias conclusiones. Pero bueno, hoy en día a este gobierno se le critica bastante su extractivismo en términos medioambientales, en términos fiscales, incluso en sus consecuencias que puede tener sobre el régimen político boliviano, es decir, si nos hace más o menos democráticos. Pero una de las perspectivas desde la cual no se ha abordado el tema del extractivismo boliviano es desde la cuestión geopolítica. No se ha analizado si se trata de una cuestión geopolítica, una condicionante de nuestra soberanía. Y bueno, pese a quien le pese, quiero decir que la evidencia histórica, la contrastación histórica, da casi por sentado de que es una cuestión soberana, es decir, es una condicionante para nuestra soberanía. ¿A qué me refiero? Hay varios escritos acerca de qué es lo que por así decirlo, frenó el proceso revolucionario de 1952 y la revolución nacionalista. Y casi todos los académicos o casi todos los historiadores que abordan el tema coinciden en que se trató o sea, el principal factor que llevó a esta revolución a no seguramente radicalizarse más es que fue domesticada, por así decirlo, por una intervención temprana de los Estados Unidos en el país. Esta intervención además tuvo una particularidad en su tiempo, que se trató de la primera intervención no militar en nuestra historia, más o menos desde poco más de mediados del siglo XIX hasta poco después de la Segunda Guerra Mundial. Todas las intervenciones de los Estados Unidos en Latinoamérica y en el resto del mundo han sido militares. Es decir, se han tratado de esta política, que yo no recuerdo cuál era el presidente que lo decía, pero la política de Big Stick, el garrote, o la zanahoria del garrote, se habla bajito y anda con un palo grande. Y bueno, en Bolivia la intervención fue por primera vez económica, que corresponde a una nueva etapa del imperialismo, por supuesto, una etapa post-Segunda Guerra Mundial. Pero ¿qué quiero decir? La tesis de estos historiadores es de que la revolución nacionalista tenía que costear reformas para las cuales no contaba con los suficientes dividendos o con los suficientes recursos. Tenemos una nacionalización de las minas que suponía una indemnización, una política de reforma agraria que, aunque seguramente no requería, digamos, mucha inversión en infraestructura, sí requería inversión en la movilización de una burocracia que se encargue de oficializar los nuevos términos de la propiedad agraria en Bolivia. Finalmente teníamos una reforma electoral que en 1956 daría también paso a algunas reformas institucionales no muy trascendentes, digamos, en términos democráticos, pero sí muy trascendentes en términos, digamos, de institucionalidad democrática del país. Me refiero a la creación de la Corte Nacional Electoral, que requerían dinero que el país no tenía, dinero que el país seguramente podía proveerse por las pocas exportaciones que había de estaño en esos tiempos, que de hecho sufrieron una considerable reducción por la caída del precio internacional de este mineral, más o menos en 1960. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Bolivia necesitaba financiamiento. Estados Unidos estaba dispuesto a dárselo. Este es el nuevo mecanismo de intervención, que se emprende desde el mundo post-Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de una intervención económica, por medio de apoyo para la agricultura, donación de alimentos y por primera vez paquetes de ajuste y ayuda económica, créditos, etcétera, desde el Fondo Monetario Internacional. La revolución boliviana pierde soberanía. Y bueno, esa es una situación que no se lo diría. Acabo de dar muchas vueltas, pero en resumen, ¿podríamos seguir siendo tan soberanos como somos ahora? ¿Podríamos habernos dado el lujo de sacar a un embajador estadounidense, prescindir del ATPDA, etcétera, si no tuviéramos los recursos que tenemos hoy en día? No es que estamos explotando hidrocarburos porque no sabemos hacer otra cosa. Bueno, sí, no sabemos hacer otra cosa. Pero también lo estamos haciendo porque es una cuestión de independencia, ¿no? Sí. Carlos, no, importante el aporte que haces, ¿no? Porque ya habría que financiar nuestras propias reformas, lo siento. No, está bien, sí, eso es importante, ¿no? El tema no ha sido una intervención militar en el país, definitivamente, sino que ha sido condiciones, ¿no?
condiciones de que yo te doy dinero a cambio de que tú haces esto. Sí, Digamos, es exactamente ¿no? lo que dices. Lo que quiero puntualizar es de que este mecanismo de intervención se da después de la Segunda Guerra Mundial, después de la conferencia de Bretton Woods, que da nacimiento al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, a la Organización Mundial del Comercio y todo lo que los antiglobalistas o movimentistas militantes antiglobalización consideran pues el nacimiento de las instituciones más infernales que pudo haber visto el mundo. Aún no tengo una opinión personal al respecto. No, yo sí tengo una opinión respecto a este tema acerca de que después de la posguerra, ¿no? Después de la Guerra Fría, los países vencedores de la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿no? Hacen que establecen las condiciones económicas, ¿no? Y hacen que prácticamente liberecemos el mercado, ¿no? Liberecemos el capital, que haya movimiento de capital, donde haya arancel cero, ¿no? Donde el intercambio de servicios y bienes sean igual entre todos los países, ¿no? Y cosa que esto se ha puesto de entredichos porque países periféricos y países del centro no tienen las mismas condiciones. No se puede luchar, no se puede exportar tus bienes y servicios, ¿no? A la par de otro, ¿no? Cuando en los países periféricos estamos todavía exportando materias primas, ¿no? A precios muy bajos, y los países del centro nos traen bienes y servicios pero acabados. Entonces, hay una lucha desigual, no es parejo, y te da a entender de que, con eso, ¿no? Redondeando esa idea, que el Tratado de Libre Comercio que quiso imponer Estados Unidos, ¿no? Realmente era muerte, ¿no? Y realmente, Carlos, yo me causa risa este tema, ¿no? Porque no quisiera hablar como un comunista férreo o como un socialismo, decir TLC muerte, ¿no? Pero realmente estamos ante un mundo desigual y eso es innegable, ¿te das cuenta? Entonces, por eso es que también se han conformado estos bloques regionales, ¿no? Donde de hacer un intercambio más igual, ¿no? Por ejemplo, el ALBA, el tema de UNASUR, el tema de la comunidad andina, ¿no? De hacer un intercambio, pero con países similares, con la misma economía, ¿no? Cosa de que no hacer acuerdos comerciales con aquellas potencias que luego nos invadan con sus productos y olvídate, muere nuestra industria y no tenemos de otra que más que comprar esos productos de bienes y servicios acabados, ¿no? En desmedro de nuestras industrias. O sea que no se puede luchar en ese ámbito tan desigual. Carlitos, por otro tema, bueno, volviendo nuevamente al país, ¿no? Quería simplemente redondear la idea, es que me parece que Estados Unidos en estos temas siempre ha ido por procesos y siempre ha ido viendo qué hacemos, ¿no? En la década de los 80, Estados Unidos tenía el compromiso, y hasta el día de hoy, de luchar contra el narcotráfico, pero que en el fondo su fin era acabar con el comunismo, ¿no? Y claro, justamente para ahondar esta idea, quiero presentarles, amigos, amigas, un artículo que escribí hace tiempo, que es de la Intromisión a la Soberanía, ¿no? Que quisiera que me permitan leer un párrafo, ¿no? De este artículo que pude escribir, ¿no? Acerca de lo siguiente, ¿no? ¿Te acuerdas que en la década de los 80 salió mucho del narcoestado? Sí. ¿No? Y fue que gracias a la CIA ayudó a la CIA ayudó a los narcotraficantes a que se apoderaran de Bolivia, para que de esa manera pudieran derrocar al entonces presidente Jimmy Carter en Estados Unidos, ¿no? Ya que la mayoría de los agentes no apoyaban al presidente Carter porque consideraban que su política de drogas era mala para el país, y la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, anunció que Carter iba a suspender la ayuda a Bolivia y será el único culpable del aumento del consumo de cocaína en los Estados Unidos. Entonces el actual ministro de Interior, Luis Arce Gómez, era de el alias, ¿no? El ministro de Economía prometió inundar los Estados Unidos con cocaína y cumplió con su promesa, ¿no? Esto saqué del ex agente de la DEA, Michel
Libet en 1994, y te das cuenta de que las políticas de Estados Unidos, ¿no? Esa política tal vez moral, ética, de si no al narcotráfico, cambia por sus intereses propios, por sus intereses particulares, y decidió inundar al país impulsando que se produzca cocaína para inundar a Estados Unidos de cocaína, ¿no? Mira, ¿sí que ellos tenían la culpa? Claro, Ah. claro, entonces te das cuenta de que hay este tipo de situaciones y dices, mierda, ¿y cómo es esto de la lucha contra el narcotráfico cuando ustedes nos han induido de la producción de cocaína en el país para que exporten a Estados Unidos, inundan de cocaína, ¿no? Entonces te das cuenta de que hay un doble discurso, hay una doble moral, ¿no? Bueno, todo eso, Carlitos, quería simplemente puntualizar y quería saber tu opinión respecto a esto de la lucha contra el narcotráfico que va impulsando Estados Unidos, y cómo lo ves desde tu óptica. Bueno, no deberíamos utilizar malas palabras en el programa, en serio, me disculpo. Bueno, mira, esto es algo que yo quería tratar más adelante, pero vamos a hablar entonces directamente de las estrategias de intervención imperial que tenemos en la región, ¿no? Obviamente la narración que me acabas de hacer no me sorprende para nada, estoy seguro que vamos a encontrar todo tipo de, eventos, anécdotas, que seguramente cuestionarían la moral de los gobernantes estadounidenses, así, sorprenderían por el cinismo de los mismos en cuanto a sus diferentes intervenciones en Latinoamérica y en el mundo. Incluso tenía algunos de sus interventores, por así decirlo, a favor de causas tan despreciables en aquellos, a finales del siglo XIX como el esclavismo. Creo que teníamos a un Williams o algo parecido, no soy muy bueno con los nombres. Pero ¿a dónde quiero ir? Después de la Segunda Guerra Mundial, obviamente durante la Guerra Fría, la doctrina con la cual los Estados Unidos justificó y guió su política internacional respecto a Latinoamérica fue obviamente la doctrina de la contención, la doctrina de seguridad nacional, o en otras palabras, la doctrina de lucha contra el comunismo. Caída la Unión Soviética durante los años 90 y más o menos ya visorándose el congelamiento por así decirlo, el derretimiento de la Guerra Fría ya a principios de los 80, Estados Unidos comienza a formular otra doctrina. Y esto es algo que muy pocos saben, pero se lo hizo, lo hizo a partir del trabajo de un académico llamado Lewis Stamps, actualmente sigue vivo, etcétera. Sigue produciendo, es un académico estadounidense muy reconocido, que es seguramente uno de los primeros que comenzó a teorizar respecto a la importancia, a la centralidad de Latinoamérica para la geopolítica latinoamericana. Y lo que esta persona dice básicamente es, ya hemos acabado con el comunismo, etcétera. El comunismo ya no es una amenaza en la región. Pero mientras él era embajador en Colombia durante los años 80, dice, pero sin embargo, la producción de cocaína, etcétera, sí representa un peligro para los Estados Unidos, y él sí relaciona muchísimo a los productores de drogas con aún el régimen, el gobierno de Fidel Castro y el comunismo, cubano, ¿no? Entonces, sí, obviamente es una de las estrategias que tiene Estados Unidos para controlar la región. Ana Esther Ceseña, una excelente académica mexicana que es, un especialista en este tema, identifica 3 estrategias de intervención de los Estados Unidos en orden que persigue este país, en orden de mantenerse como el centro hegemónico del capitalismo mundial, que es tal vez una cuestión muy importante que deberíamos tocar mucho más adelante, ¿no? Las razones del imperialismo estadounidense. Pero lo que ella básicamente dice es que tiene 3 estrategias básicas. La primera es la creación de una normativa y una institucionalidad internacional que refuerce su control sobre la región y el mundo. Es decir, estamos hablando desde la creación de organismos como el Fondo Monetario Internacional y todos los que vinieron después de Bretton Woods, hasta el G7, el G20, la OTAN, por supuesto, y otras normas de tipo internacional o su control, super unipolar sobre la ONU. Luego tenemos su estrategia de control completo sobre los territorios, que se puede subdividir en el establecimiento de bases militares y despliegue de tropas militares alrededor de todo el mundo.
y también la ejecución de planes de control económico, territorial, de seguridad e intervención militar, que digamos entre los planes estos estarían los planes de seguridad como la iniciativa Mérida o el Plan Colombia, etcétera, planes que justifican la presencia estadounidense mediante con la excusa de lucha contra el narcotráfico, lucha contra el terrorismo, ¿no? Si durante los 90, bueno, el enemigo era el narcotraficante, ahora es el yihadista, ¿no? Los países árabes. Ajá, sí, ¿no? Y hemos tenido una conversación al respecto. No, sí, y realmente, ahora, pero luego imagínate, no, en ese tema, Carlos, es muy importante puntualizar de que a quienes ha ido mucho peor es a los países árabes, ¿no? Porque ha habido una intervención militar y ahora sus democracias no están estables, es más, se anuncian guerras, ¿no? No hay una democracia consolidada y te das cuenta, y todos los analistas, todos, de liberales, comunistas, lo que tú quieras, marxistas, etcétera, coincide de que la culpa tuvo Estados Unidos al intervenir en esos países y dejar una democracia o una forma cultural, una forma de ver su sociedad, pero totalmente roto, ¿no? Totalmente roto, y realmente preocupa y es alarmante porque los conflictos que hay en el Medio Oriente no cesan. No cesan a causa, ¿por qué? A causa de esa intervención militar estadounidense, ¿no? Ya, antes de que continúes, en primer lugar te pregunto, ¿quieres decir todo lo que estás diciendo por televisión? ¿No? Porque no vas a poder conseguir una visa estadounidense. O sea, a mí me encantaría estar en Nueva York, escuchar a Regina Spektor, digamos, tomar unos whiskies, pero no sé, allá tú, digamos. Pero a donde quiero ir es que... Pero, o sea, obviamente los Estados Unidos han jugado un rol, tienen un rol sobre, digamos, la estabilidad o la gobernabilidad que existe en los países sobre los cuales se ha intervenido, pero también tenemos que admitir de que, o sea, y esto lo dicen, aunque con diferentes palabras, desde Huntington con su, creo que era lucha de civilizaciones, hasta Tariq Ali con su lucha de fundamentalismos, es decir, tanto la derecha como la izquierda, es de que existen diferentes matrices, si quieres, civilizatorias que definitivamente no hacen de la democracia liberal el mejor régimen político para todos los países del mundo. No, pero esta es otra conversación, ¿no? Es decir, si realmente los Estados Unidos también son los culpables de todos los problemas que existen en los procesos latinoamericanos, en los gobiernos árabes, etcétera. Yo no creo que podamos atribuir a los Estados Unidos muchos de los problemas que seguramente Bolivia tiene de forma estructural. Es decir, obviamente el imperialismo tiene intereses en la región y en todo el mundo, y es algo que ellos admiten totalmente. No estamos pero haciendo otro tema también, calumnia. Otro tema importante. Pero, o sea, esos sus intereses también tienen límites. Otro tema importante que me parece resaltar es que, a ver, Carlos, yo creo que el discurso de la expansión cultural, de la expansión neoliberal, como tú quieras denominarlo, me parece que Estados Unidos sigue en ese camino y sigue en carrera, ¿no? ¿Te acuerdas del avión presidencial, de que no le dejaron aterrizar todo eso? Es una prueba fiel de que Estados Unidos mantiene sus satélites en Europa, Estados Unidos mantiene sus satélites en los países del Medio Oriente, caso la gran alianza que tiene con Israel, ¿no? Que muchos lo han calificado como su satélite y su presencia norteamericana en la región para controlar a la región, etc. Y mantiene también sus focos satelitales en América Latina, ¿no? Vemos que con Chile están muy cerca, ¿no? Y con Colombia, luego con Perú han firmado un TLC, ¿no? Entonces te das cuenta, Carlos, de que Estados Unidos sigue en carrera, ¿no? Y se quiere consolidar como un país hegemónico, como muy expansivo y que quiere tener sí o sí presencia en todo el mundo, ¿no? Y por eso es que sale el tema del imperialismo, ¿no? Y por eso sale que es potencia mundial, que es una potencia que quiere establecerse y se mantiene en carrera en todo el hemisferio planetario. Y esa es la realidad, ¿no? Esa es la realidad. Bueno, eso es lo que los imperios hacen. Los imperios tratan de establecer un control lo más amplio posible. Y por ahora lo hicieron desde los romanos
Hasta los bizantinos, hasta los mongoles, hasta los estadounidenses, lo hicieron absolutamente todos los imperios, ¿no? Los españoles, etcétera, seguramente les hubiera encantado expandirse hacia el norte. O sea, no podemos decir que en ese sentido el imperialismo estadounidense es diferente de los otros imperialismos que lo han precedido. Seguramente lo más increíble es la capacidad que tiene de hecho de poder llevar a cabo esto. Las tres estrategias que te mencioné hace un momento, bueno, se me olvidó una, ya no la puedo recordar, que enumeran esta seña, tienen el objetivo o se pueden plasmar en una doctrina, en una nueva doctrina de sobre todo tipo militar que se ha formulado en el Pentágono, llamado el Full Spectrum Dominance, la dominación de espectro completo, que más o menos tiene la función de, aspira a que Estados Unidos pueda ejercer un control espacial en el planeta total sobre todas las regiones, territorios y espacios que existen, desde lo subterráneo hasta lo estratosférico. Es decir, existen estas pretensiones, son bastante reales las aspiraciones al respecto. Hace unos meses o hace un año más o menos, un senador republicano, Tom Cotton, estaba abogando por el restablecimiento, el fortalecimiento de esta doctrina. Es decir, sí, Estados Unidos quiere hacer eso. Pero, creo que tenemos que, digamos, matizar un poquito más el tema. En primer lugar, deberíamos preguntarnos, ¿puede hacerlo? ¿Puede hacerlo efectivamente con la situación económica que actualmente está atravesando? En segundo lugar, si puede hacerlo, entonces se justifica el discurso de la izquierda actual que sostiene que el imperialismo estadounidense está en crisis. ¿Está el imperialismo estadounidense en crisis? ¿Tú crees que está en crisis? No lo creo. No lo creo. Y creo que en ese sentido estamos hablando más de una, no sé, de formas triunfalistas de ver la geopolítica que más que de formas objetivas. Digamos, a ver, vamos a hablar un poquito más al respecto. Creo que querías decir algo. Sí, Carlitos. No, importante. Y es bueno debatir estos temas contigo porque hay que resaltar aquellos aspectos que, por ejemplo, Estados Unidos, a partir de un diseño, de una política económica, no olvides que el 21060 viene prácticamente de una visión estadounidense, ¿no? De una visión de, Bolivia fue ese instrumento, ese campo de hacer la prueba, de decir, bueno, 21060, ¿no? Que era prácticamente de la privatización de nuestras empresas, la relocalización de muchos trabajadores, y que era una ola, se abrió una ola neoliberal a todos los países de Sudamérica, ¿no? Y te das cuenta de que realmente ha sido una influencia política económica del norte, ¿ya? Primera cosa. Segunda cosa, Carlos, que me parece importante detallar, y también hay que decirlo por su nombre, ¿no? Que desde Víctor Paz Estenssoro le tenía mucho apego, no sé si apego o respeto a Estados Unidos, ¿no? Tanto así que Víctor Paz Estenssoro temía que su proceso revolucionario lo tildaran de comunista, porque en ese momento Estados Unidos estaba en una lucha férrea, ¿no? A nombre de la lucha contra el narcotráfico, en el fondo su lucha férrea contra el comunismo. No, y por eso no era solo la lucha contra el comunismo, ¿no? Pero es que en el discurso, bueno, era así, o sea, en el fondo era eso, ¿no? Entonces y tanto así, Carlos, ya que también recordar a la audiencia de que Estados Unidos tenía su oficina en Palacio de Gobierno. Sí, escucho, ¿no? O sea, y te das cuenta, el grado de dependencia era mucho, ¿no? Y que, bueno, y si hay algo que yo quiero recatar, es la hombría del presidente Morales, ¿no? Que ha tenido justamente de recuperar nuestra soberanía y la dependencia de nuestra nación, ¿no? Entonces, te das cuenta de que ahora somos un país soberano, somos libres, independientes, pero que aún así el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, siguen en carrera y siguen queriéndonos ligar con esa dependencia que ahora ya no lo tenemos.
Sí, bueno, lo que acabas de decir creo que es compartido por casi toda la ciudadanía. Bolivia definitivamente ha recuperado muchísimo de su soberanía nacional respecto a los Estados Unidos y otras potencias del primer mundo, del mundo industrializado, por así decirlo. Y esto es un hecho totalmente innegable, ¿no? Ya no solamente los Estados Unidos deciden, ya no pueden decidir quién es nuestro ministro, ya no pueden decidir sobre el régimen político nacional, ya no pueden decidir sobre quiénes van a formar parte de la clase política nacional, ya no pueden decidir qué tipo de políticas públicas vamos a emprender, ya no pueden controlar nuestro gasto público, ya no pueden hacer lo que podían hacer antes. No, pero este es, digamos, un fenómeno además casi regional, ya no pueden hacerlo en casi ningún país de Latinoamérica. Pero podemos decir que el imperialismo estadounidense está en crisis por eso, o podemos hablar de una nueva fase, o sea, de una nueva etapa en la política exterior de los Estados Unidos. Es que el problema es que... Menos belicosa, es que el problema, menos Carlos, no sé, intervencionista. el problema está en que no solamente Estados Unidos está en carrera Rusia, está en carrera Sí, por eso, y quiero hablar, China, quiero ¿no? respecto a, digamos, No. a que si China puede reemplazar a Estados Unidos como el centro hegemónico del capitalismo en el mundo, si China puede rivalizar con Estados Unidos en términos militares, si Rusia puede hacerlo, Rusia yo creo que sí puede hacerlo. Pero, o sea, no y no. El imperialismo estadounidense no está en crisis, y voy a darte algunas razones, pero antes, digamos, voy a enumerar algunas Pero razones. podemos hablar de un solo imperio, podemos hablar simplemente de una sola opción, no podemos hablar de varios países que están en carrera y que quieren ser hegemonías y que quieren ser imperios. Sí, o sea, el final del siglo XX ha dado paso a lo que muchos conocen como la etapa multipolar del sistema mundo digamos, del contexto internacional. Pasamos de un mundo unipolar que nos dejó la caída de la Unión Soviética y el muro de Berlín, el muro de Berlín y la Unión Soviética, y pasamos a un mundo unipolar donde Estados Unidos es el único centro hegemónico, no hay potencia que lo rivalice ni económicamente, ni militarmente, ni políticamente, ni siquiera culturalmente en todo el mundo. Pero al final de la década de los 90, la llegada del siglo XX, del segundo milenio, ve el ascenso de China como un nuevo mercado muy importante en el mundo, el ascenso de Rusia, ya digamos durante los primeros años del 2000, el ascenso militar de Rusia y, por así decirlo, una mayor recuperación de su soberanía nacional respecto a los Estados Unidos y las empresas transnacionales estadounidenses. Así tenemos la conformación de un mundo multipolar, eso es cierto. Al mismo tiempo tenemos un proceso de aparición de gobiernos progresistas en Latinoamérica. Tenemos una brutal expansión del gasto militar de los Estados Unidos en todo el mundo. Tenemos una crisis económica que se da justamente a partir de Wall Street, digamos, y la crisis del 2007, que luego tuvo repercusiones mundiales. O sea, tenemos experiencias que algunos dicen exitosas, otros dicen no tan exitosas, o totalmente fallidas en el Medio Oriente, pero claro, podemos decir por todo eso que Estados Unidos está en crisis porque China produce más, porque China tiene un mayor crecimiento económico. Pero hay una competencia entre sistemas capitalistas. Esa es otra cosa que tenemos que, por cierto, debatir al respecto. Después de la Segunda Guerra Mundial, académicos como Samir Amin, digamos, actualmente Claudio Katz, llegaron a la conclusión de que estamos hablando de una nueva fase del imperialismo mundial, ya no solamente estadounidense, estamos hablando de un imperialismo colectivo, un imperialismo donde Francia ya no quiere lanzar misiles, o digamos, Alemania ya no quiere conquistar Europa, Francia ya no tiene problemas con los británicos ya no tienen ningún recelo con los estadounidenses. Toditos están dentro de la OTAN diciendo, ok, sí creo que nos llevamos muy bien juntos, vamos contra el tercer mundo. Mejor. No, pero estamos hablando entonces, o sea, no creo que podamos hablar de una competencia interimperial en términos bélicos como vemos después de la Segunda Guerra Mundial. Y estoy seguro que los trotskistas no van a estar de acuerdo conmigo. Ellos no están de acuerdo con nada. Pero a lo que quiero ir es que, mira, ahora tratemos de ir al punto. El imperialismo estadounidense no está en crisis. Porque el imperialismo estadounidense, y digamos, a principios del siglo XIX, el imperialismo europeo, se ha basado solamente en una cosa, el uso de la fuerza. Un excelente sociólogo, historiador, economista, etcétera, llamado Giovanni Arrighi, si no me equivoco, en su obra El largo siglo XX y en otros trabajos que he podido encontrar en el internet, llega a la conclusión de que más o menos en el siglo XV China también era una potencia económica mundial, o al menos era un
mercado, un mercado, no sé si capitalista, pero un mercado suficientemente grande, autosuficiente, etcétera, para cómo convertirse en el centro hegemónico del capitalismo mercantilista. Pudo haberlo hecho, pero lo que diferencia, a pesar de que el desarrollo de la civilización china era muy superior al desarrollo europeo en términos tecnológicos, culturales, etcétera. En realidad, en términos tecnológicos y culturales, casi todos los imperios del mundo siempre han superado a los imperios europeos, ¿no? Los mongoles, los árabes, los chinos siempre han sido muchísimo más tolerantes, democráticos, o no sé si democráticos, no sé, tolerantes, inclusivos y diversos que el imperialismo europeo, británico, digamos. Pero el imperialismo británico tenía pólvora. Tenía pólvora y básicamente eso condiciona su victoria sobre un posible imperialismo asiático. Y el imperialismo estadounidense tiene misiles. Me parece importante este punto que acabas de traer. Sí, quisiera simplemente complementar, Carlos, de la carrera industrial de estos países, no potencias, porque cada vez innovan. Si hay una característica esencial de estos países, potencias, ¿no? Carreras industriales, es la innovación tecnológica, ¿no? Y lo han demostrado, ¿no? Cada vez están haciendo nuevas invenciones, ¿no? Cada más quieren aperturarse al mercado, y eso hay que aclarar y hay que enfatizar, Carlos, el hecho de que estos, ya no podemos hablar solamente de Estados Unidos, tenemos que hablar de varios sistemas, ¿no? Capitalistas, varios países, potencias mundiales que quieren abrir fronteras, ¿no? Que quieren realmente exportar sus productos, ¿no? Y que quieren de una vez aniquilar las tasas arancelarias que los frenan, ¿no? Y que no les permite masivamente exportar sus productos, ¿no? Entonces, si hay algo que coincide en estas potencias, es que definitivamente tenemos que inundar a los países periféricos de nuestros productos. Eso es la única verdad, Carlos. Sí, el imperialismo tiene, de acuerdo a algunos académicos, tanto motivaciones de clase, el imperialismo estadounidense tiene tanto motivaciones de clase como motivaciones nacionales. En términos de motivaciones de clase se puede decir desde la necesidad que tiene la clase política estadounidense de legitimar su poder frente a la población estadounidense, desde los intereses que tienen, digamos, los capitalistas estadounidenses para vender sus productos o expandir sus inversiones en el resto del globo, o desde, digamos, desde los intereses nacionales también la expansión de la venta de sus sobreproducción al resto del mundo, la importación de materias primas para su economía, etcétera. Por supuesto, siempre hay razones para querer ser el tipo más rudo y más grande en el vecindario, siempre las hay. Pero voy a volver con mi tesis: en el periodismo estadounidense no está en crisis. Ellos aún nos siguen dando innovaciones tecnológicas desde Facebook, Twitter, YouTube, siguen estando al frente de la innovación tecnológica, tanto en términos digitales como en términos, no sé, aeronáuticos o espaciales, siguen estando a la vanguardia al respecto, siguen estando a la vanguardia en el desarrollo de nuevas tecnologías armamentistas, etcétera, etcétera. Entonces, creo que tenemos que admitir que aunque es bueno, es excelente y es aplaudible, digamos, de que hayamos logrado conquistar una mayor soberanía respecto a los Estados Unidos, no debe ni este surgimiento de gobiernos progresistas en la región, ni tampoco, digamos, la situación del Medio Oriente, ni tampoco el ascenso de China como potencia económica, nos deben hacer pensar que los Estados Unidos ya no son un actor relevante, o ya no son un actor que podría decirse incluso intimidante en términos internacionales. No, pero ellos siguen siendo muy relevantes. No, es que sí, Carlos, pero también hay que aclarar a la opinión pública de que no se trata de una competencia entre el capitalismo y el socialismo. Es decir, la China es socialista o Rusia es socialista, tampoco, claro. Estados Unidos capitalista, que ganen los socialistas, y no se trata de eso, Carlos. Acá la única verdad es que estos son potencias en desmedro de los países periféricos, en desmedro de los países subdesarrollados. Eso es casi marxista. ¿Qué? Eso es casi marxista. Pero es que, viejo, en el ámbito global, en el ámbito de una visión global, realmente uno tiene que tener una posición férrea. Y yo tengo una posición férrea, y que en desmedro de esos eres países... un demócrata liberal antiimperialista. Eso es súper extraño. ¡Felicidades! Claro, entonces, hay que impedir que nos inunden de productos, ya que apostar nuestra industria nacional, para muchos les va a sonar
la sustitución de importaciones, es muy endógena la posición Humber, pero yo creo que hay que seguir apostando por nuestra industria nacional, ¿no? Y hay que morir con esa convicción de la industrialización de nuestro país. Que bueno, que lo está impulsando el presidente, pero que yo tengo algunas observaciones, pero lo está haciendo el hombre, ¿no? En algún sentido lo está haciendo, pero que me parece que todavía no estamos llegando a un concepto férreo de que, ¿qué es industrializar? ¿No? ¿Qué pasa con nuestra planta de litio, por ejemplo? ¿Cuándo vamos a producir baterías? Yo quisiera encontrar una batería para mi celular, pero que se ha hecho acá en Bolivia. Eso es lo que yo quiero en mi país. Bueno, Carlitos, se nos está yendo rápido el tiempo. Sí. Quiero que es ya 2 minutos. No sé si quieres finalizarlo, simplemente ya yo me despido. Agradecerte, Carlos, por estar acá. No, realmente es un placer siempre enorme de conversar esos temas contigo. Quiero agradecer al observatoriobolivia.org, ¿no? Ingresen www.observatoriobolivia.org, podrán acceder a todos nuestros videos, ¿no? Y gracias por su compañía. Hasta el próximo domingo. Sí, gracias. antes de terminar, un saludo a todos los ciudadanos paseños, disfrutemos muy bien este día y por favor recuerden, o sea, todos queremos ser países industriales y queremos exportar nuestros productos al resto del mercado internacional, pero no depende solamente de las políticas nacionales el lograr eso. Es decir, tanto la CELAC como UNASUR, como el ALBE, etcétera, son iniciativas que deben ser aplaudidas, por supuesto, pero no han tenido los alcances que se deseaban desde el principio. Eso es cierto, depende. Entonces, el futuro para eso, Carlos, lo que tú dices, para la industrialización, es que logremos conformar los bloques de integración regional. Entonces, seamos realistas, no hablemos por consigna y disfrutemos el día. Es más o menos lo que quiero decir. Hasta entonces, amigos, gracias por la compañía.